Mira, te le voy a hacer una pregunta tonta. No hay preguntas tontas. Y le voy a hacer, sí, yo creo que esta es tonta. El DNI, el Estado con su servicio de inteligencia, atención director, ¿no se ha auxiliado de algún empresario, un ciudadano común y corriente que tenga esos servicios privados? No le ha dicho, mira fulano, nosotros no hemos podido hacer nada, tú no puedes ayudar con esto. De esos ciudadanos que tienen esa empresa de espionaje y esas cosas. Nunca le han pedido auxilio a ellos porque usted no puede o no pudieron tener las cosas en sus manos. Mira, ayúdame, tú sabes algo de esto. Mira, por lo menos Cifrido Párez nunca ha visitado a una persona para pedirle auxilio, siendo director del departamento. Puesto que una de las cuestiones que yo siempre he dicho, la inteligencia y la información debe ¿Te entendió estar, la pregunta? sí, claro, centralizada en la parte oficial. Yo sé, y eso, como dije hace un momento, cuando iniciamos, que la tecnología ha sacado mucha gente del juego. Ah, que son análogos ya. Sí, esa gente anteriores, de los años 60, que eran muy importantes desde el punto de vista del juego político. Ya no hablo del juego político aquí ahora, estoy hablando del juego del chisme. Sí. Pero lo que sucede es que en aquel tiempo, Mayo Bané, lo importante era saber si Salvador, Sigfrido, el otro, si tenía dos novias, o si estaba casado, o si fulano es homosexual. Ya eso no tiene ningún tipo de repercusión por el hecho de que si tú tienes dos novias, te la aplauden. Si tú tienes una más, que tú eres homosexual, te lo aplauden. O sea, que la gente dice todo en las redes sociales y ya ha perdido el calibre de la información. Es más fácil entonces hacer labor de inteligencia hoy en día. Bueno, no, al contrario, es más difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay hiperinformación. Ahora es conseguir la información correcta donde hay en un pajal. Precisamente en ese punto. Los informes a los presidentes alguna vez eran dos tipos de informes. Uno de carácter político y el de las novedades. El chisme. ¿Sigue siendo las novedades parte de los informes de la inteligencia en el tiempo? Porque incluso yo recuerdo bien que en las novedades se incluía las novedades de los pasos no se me olvida cuando le llevaron a un presidente el informe de en qué andaba otro expresidente por el Mirador. ¿Siguen las novedades siendo tan apremiantes en los informes presidenciales? Por lo menos con los presidentes que me ha tocado trabajar en el DNI, los dos, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, no le interesa nada de eso. De hecho, porque ellos son visionarios políticos, de ellos la política diaria. Ahora, hay que entender que realmente los años 60, los años 70... tenía un valor. 90, al principio, recordemos que teníamos un presidente con limitaciones físicas. Y ya ese tipo de informaciones directas de cómo piensa una persona, de cómo se conduce una persona, tenía que informársele, porque no lo conocía. O sea, oía simplemente el timbre de voz y cómo supuestamente pensaba, pero había que darle datos que alimentaran esa concepción que tiene de esa persona. Naturalmente, eso yo imaginándome, por las razones que tú acabas de poner, por qué eran importantes ese tipo de... Había un presidente, hay que recordar, hay un expresidente que se lo gozaba. Claro, hay que recordar que el chisme, señores, y eso lo dijo Yuval Harari. No se me hace tan difícil pensar en quién. El chisme fue uno de los elementos que más ayudó al hombre a evolucionar positivamente, por el hecho de que no solamente que sabía lo que hacía el otro clan, sino también el otro clan sabía lo que él hacía también. Sí, pero también tumbó muchos gobiernos y muchas monarquías. Totalmente. Hay un tema que sé que se avanzó muchísimo en su gestión en el DNI y que se ha transformado en esta gestión, y es el centro de monitoreo que se instauró en el Ministerio de Defensa para el tema del crimen organizado y para la vigilancia de los aeropuertos, que era con un plan con Naciones Unidas inclusive. Eso ha migrado en la actualidad y se está utilizando presuntamente para ver temas más abocados a la frontera. ¿Le parece un cambio correcto de esa idea que se instaló en el ministerio a lo que hoy se está haciendo? Mira, es muy cómodo yo venir a un programa y a cuestionar cualquier decisión que tome un gobierno. Hay que entender cuáles son las prioridades que tiene cada gobierno, así como también de qué manera utilizar los recursos con que cuenta.
Ahora mismo, ustedes saben que en los últimos años ha habido una mayor preocupación en Haití, no solamente a raíz del inicio del canal aquel, sino también las mismas pandillas que están en Haití y la inestabilidad que existe en Haití. Y eso, naturalmente, un gobierno que focalice. El magnicidio. Claro, y el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Que un gobierno focalice ese esfuerzo de inteligencia, C5I, hacia la frontera es entendible, puesto que, como dije hace un momento, cada gobierno prioriza sus orientaciones hacia qué necesita saber para poder dar respuesta política a... Siendo el más político de los Pared Pérez, no ha tenido aspiraciones nunca. Bueno, eso es más político. Pero es más político que Reinaldo. Le estoy diciendo con conocimiento pleno que el más sagaz políticamente, sin desmérito de los de mayor, de los de tanto aprecio mío, ¿verdad? Pudiera decir de tanto aprecio. Sí, claro. Prácticamente mis otros hermanos, pudiera decirlo así, con esa sagacidad, esa visión política, porque hay un tema de militancia, de práctica, de dirección política en Reinaldo, mi maestro, y en Carlito, mi hermano. Hay un tema de militancia política. Pero hay un tema de visión, de sagacidad, de ejercicio, en el mejor sentido de la palabra, de la política, de Sigfrido. Mira, hay que entender que cada uno tiene su fortaleza y sus debilidades. En el caso de Reinaldo y Carlito, son políticos a tiempo completo en virtud de que ellos echaron los dientes en la política. Yo de política sé muy poco, simplemente lo que yo he tenido la suerte. Yo se lo dije. La suerte. Usted sabe de política criminal. No se lleve. Yo lo que he tenido la suerte de que me ha tocado, y eso naturalmente tengo que agradecerlo, porque me ha ayudado mucho a prepararme, que he estado en lugares. El DNI te enseña mucho a tener una visión política, por el hecho de que tú manejas todo lo que tú hagas y yo dejes de hacer, y en las Fuerzas Armadas como ministro, aunque tú seas militar, todo lo que tú hagas dejes de hacer es política. Yo siempre he dicho que la primera condición que debe tener un general, la primera condición debe ser la prudencia. Esa es la primera condición. Sí. Y eso te ayuda a ser prudente. Como tal, uno trata de ejercerlo de tal manera que la experiencia que uno tiene ya con los años en ejercicio, así como también 41 años en la Armada, teniendo diferentes comandantes, te ayuda a tener una visión de lo que es el Estado dominicano, la política dominicana, la nación dominicana, viendo desde el punto de vista de la parte militar, la parte política y la parte ciudadana. Almirante, mire, en estos días ha estado muy en la palestra nacional e internacional el caso de Manuel Rocha, un señor que sirvió durante más de 25 años a la diplomacia norteamericana, pero él vivió aquí mucho tiempo y ahora se le acaba de condenar a 15 años de prisión porque era un espía cubano. Dichoso. Usted llegó a tratar a ese hombre. Totalmente. De hecho, recordemos que él fue encargado de negocio de la Embajada Dominicana, yo siendo el secretario de las Fuerzas Armadas, y también siendo él presidente de la Barry Gold. Él fue a visitarme varias veces, siendo yo ministro con el presidente Danilo Medina, y comimos varias veces juntos, y nunca me dio ese tipo de vamos a decirle, de sospecha. De hecho, yo conversé con varios oficiales de inteligencia norteamericanos a raíz de esa situación, y algunos de ellos me decían que sorprendió totalmente a todo lo que era el ambiente de inteligencia, pero que habían algunos de ellos que tienen su cierto nivel de dudas de cómo él se manejaba, por el hecho de que a veces él mismo hacía alarde de tener elevado nivel de inteligencia o de elevado nivel de informaciones, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el área del Caribe. Entonces, como tal, cuando una persona diplomática tiende a hacer alarde de ese tipo de cosas, a veces mueve a suspicacia. En alguna ocasión lo presumió. Sí, mire, almirante. Perdóname, ahí mismo,
esas reuniones que usted tuvo con él se interesaba por los asuntos de inteligencia criolla? No, espera que no. De hecho, las veces que compartimos fue amena, pero también recordemos que a raíz de la cuestión de la Barry, cuando fue a visitarme a mí, él fue a decirme a mí como que el presidente Danilo Medina, recordemos que iniciaba el gobierno, como que tenía que asumir la cuestión de la Barry. Yo le dije, mira, Manuel, si tú vas a hablar con Danilo Medina con respecto a ese contrato de la Barry, sé prudente, porque él sabe lo que te va a contestar. O sea, manéjate por el hecho de que él tiene bien claro cuáles son los intereses dominicanos frente a los intereses de una compañía extranjera. O sea, manéjate y trata de negociar con él por el hecho de que él te va a ayudar como presidente de la Barry, pero va a ayudar más a República Dominicana. Extrañamente, él, y eso se lo digo a usted, que a mí me llamó la atención después, mire, no tuvo vínculos ni relaciones con la izquierda. No. Extrañamente, Sí. no tuvo, y luego yo hasta indagué más A fondo. no tuvo vínculo con la izquierda dominicana. Por eso extraño mucho. Eso. Mire, una pregunta que le hizo Mayobane hace un ratito, donde él se refería... Una pregunta tonta, don Freddy. La tonta. Sí, la pregunta tonta, donde él se refería a que aquí hay determinadas empresas que tienen altísimos niveles de inteligencia, entre ellos los bancos. Sí, eso es importante. De hecho, hay colaboración institucional. Ahí sí. Colaboración institucional. Y particular. Y claro, con los bancos, con la Superintendencia de Seguridad de las Fuerzas Armadas, con las agencias de seguridad, los departamentos de inteligencia de entidades bancarias, por el hecho de que es importante darle apoyo a ellos y ellos, dentro de lo que establece la ley, poderle dar apoyo al departamento. Eso sí, no solamente con los bancos, también con muchísimas entidades, ya sean públicos y privadas, por el hecho de que todo el mundo en República Dominicana, el empresariado, el comerciante, el político, el militar, el policía, el ama de casa, quiere que República Dominicana vaya trillando ese camino a la tranquilidad y al desarrollo, porque lo que buscamos todo el mundo es que República Dominicana siga tranquila, sin ningún tipo de alteración. Sí, mire, almirante, tomando en consideración el nivel de la inteligencia dominicana, los recursos que tenemos, Wendy le recordaba el centro con tecnología de punta que se instaló en las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos tan preparados con una inteligencia tan eficiente como para evitar que el crimen organizado se establezca y permanezca mucho tiempo, o que algún pandillero haitiano se pueda establecer en República Dominicana y permanecer tiempo y operar aquí sin que sea detectado dentro de los tiempos normales establecidos para ustedes en la inteligencia? Mira, es difícil que ya un delincuente, en este caso ya conocido, haitiano, entre en República Dominicana y pueda durar más de 2 días. Es difícil. Pero te digo una cosa también, que a veces yo veía en la prensa, siendo yo director del DNI, que decían que agarraron un delincuente francés, alemán o italiano en Punta Cana o en Puerto Plata y que el tipo era requerido por las autoridades, por Interpol, lo que sea. Bueno, y como que decían que República Dominicana era como un refugio de delincuentes, y es todo lo contrario. O sea, hay que recordar que esos delincuentes que venían a República Dominicana, cuando venían aquí, era evadiendo la persecución del país de origen, por evasión de impuestos, por cualquier delito. Venían a un país que tenía toda la infraestructura, comunicación internacional, 200 y pico de vuelos internacionales. O sea, a un país no vaya a Dominica, ni a Malta, a un país de verdad. Entonces, como tal, cuando hablo de país de verdad, no quiero disminuir a Dominica ni Martinica, simplemente decir... La institucionalidad y la fuerza. Porque Dominicana, a pesar de ser una isla o parte de una isla, para el dominicano, para las personas que vienen aquí, parecemos un continente. Tenemos diferentes espacios ambientales que nos muestran esa percepción. Entonces, como tal, se refugian aquí, compran un negocio y creen que han evadido la justicia de su país. Ahora, cuando provienen aquí sin ningún tipo de persecución. Ahora, cuando el país de origen lo solicita a través de Interpol, se aprecia inmediatamente. República Dominicana es el país, por lo menos en el 2019, es el país que tiene el más
alto índice de apresamiento de delincuentes internacionales de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. Porque hay que entender que la delincuencia organizada, o el crimen organizado, donde más existe crimen organizado es en Estados Unidos. Donde más existe crimen organizado es en los países desarrollados, pues en China, en Japón, porque se establecen en lugares donde puedan desarrollar sus actividades. Un narcotraficante de alto nivel o de alta gama no se va a poner a dirigir sus operaciones en una isla del Caribe o en una isla pequeñita, en países grandes que puedan tener un volumen de mercadeo y volumen de venta. Estados Unidos es donde existen los mayores narcotraficantes del mundo. En Estados Unidos, donde existen los mayores proveedores de droga del mundo. Donde más se lava dinero en el mundo es Estados Unidos, porque es un gran país. Y el nivel de evasión, de protección que puede tener. La llegada de la misión de pacificación keniana parece inminente a Haití. Sí. Nosotros tenemos un problema grave que es la frontera. Usted lo ha abordado en gran medida, pero su experiencia primero como secretario y luego como ministro de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, creo que fue primero secretario y luego ministro. ¿Cómo visualiza usted ese problema de Haití y qué tan peligroso pudiera ser para la República Dominicana? Y ahí mismo le agrego, ¿estamos nosotros preparados para detectar a tiempo cualquier oleada que se pueda producir ante las presiones que puedan recibir las pandillas y la población haitiana cuando lleguen las tropas kenianas? Mira, se entiende que inmediatamente lleguen las fuerzas kenianas, inmediatamente puede sentirse algún tipo de migración hacia la frontera dominico-haitiana, porque eso es una parte lógica. Ahora bien, yo entiendo también que las Fuerzas Armadas, en este caso Defensa, tienen sus planes preparados para cuando llegue ese momento. Y naturalmente, una de las cosas que yo siempre he dicho, y como dijo Wendy hace un momento, el hecho de la frontera, tener ahora que este gobierno, gracias a Dios, ha seguido la iniciación por parte del gobierno pasado de la construcción del muro fronterizo, porque mucha gente cuestiona el muro fronterizo. El muro fronterizo va a facilitar a las fuerzas que están acantonadas en la frontera a que puedan tener espacios de focalizar esfuerzos principales. Pero también, y eso es un punto que debe también tratar de lograr este gobierno, concomitantemente a ese muro fronterizo, debe hacerse una carretera internacional en la frontera, ya que esa carretera que está allá no es ni carretera ni camino vecinal. La hizo Trujillo y nadie ha hecho una carretera nuevamente, porque eso le va a proveer a las Fuerzas Armadas proyección de fuerza. Para tú llegar a un sitio a otro en la frontera, 20 kilómetros, dura 2 horas. Almirante, Con una carretera internacional lo hacemos en 5 minutos. Terrible. Almirante, ¿qué tanto despierta el interés en un ciudadano, tanto haitiano como el de nosotros, que estén ofertando $2 millones por el jovencito ese que está haciendo diablura en Haití? ¿Qué tanto el interés se despierta con eso? Mira, a cualquiera se le abren los ojos. No me diga una cosa de dólares. Pero realmente yo no creo que realmente eso pueda llevarse a cabo. Para mí, el caso de esta persona que tú acabas de mencionar, para mí, que le puede suceder como lo ha sucedido a muchos líderes en Haití históricamente, en el cual la misma población se va a encargar de eso. Pero el hecho de que, desde salir para acá, hemos visto muchos casos en el cual, bueno, y de hecho vimos hace poco también, que a pesar de que este muchacho se echó la responsabilidad de 3 policías muertos, también, pero la población le quitó a los 3 policías un pandillero y lo hizo justicia, no. Lo mató. Sí, eso fue en Ismaní. Exactamente. Lo que quiero decir con esto es luego de ser entregado por la autoridad. Sí, exactamente. O sea, y eso, naturalmente, eso tiende a revisar ese tipo de entrega por el hecho de que después lo mataron. Sí, lo mataron después de haberlo entregado para tener garantía de que le van a preservar la vida. Mire, almirante, los países europeos, una buena parte de ellos están retomando el tema del servicio militar obligatorio a partir de las amenazas que tienen de Rusia sobre Ucrania y de extenderse a otros países. Incluso han elevado los gastos en armamento y en fortalecer su defensa, porque ven como inminente un confrontamiento con Rusia y la OTAN.
¿Usted cree que nosotros aquí debiéramos ir pensando en el servicio militar obligatorio a partir de las amenazas que representa Haití? Como dije hace un momento, República Dominicana tenemos la suerte de tener unas Fuerzas Armadas que están proactivas y pensando siempre en el futuro. Recordemos que en el año 2001, siendo Soto Jiménez secretario de las Fuerzas Armadas, se creó el servicio militar voluntario. Sí. Y como tal, ha sido un renglón de entrenamiento de jóvenes bachilleres, en el cual muchos de ellos, algunos de ellos se quedan en las Fuerzas Armadas, pero reciben un entrenamiento en el cual pueden utilizarlo en cualquier momento de necesidad por parte del pueblo dominicano o del país. O sea, que ese servicio militar voluntario que realmente ayuda a que un muchacho adquiera disciplina, adquiera entrenamiento, adquiera algún tipo de elementos que puedan provocar su orientación hacia defender el país. Eso lo está haciendo las Fuerzas Armadas hace cerca de 20 años, más de 20 años. O sea que nos adelantamos en esa parte porque siempre hemos dicho que todo lo que tiene la palabra obligatoria es muy incómoda. Y por esa razón, la misma ley del DNI, o de la DNI, como habla de obligatoriedad, eso siempre tiende a disgustar al ser humano como tal. No, y sobre todo que la obligatoriedad viene acompañada de cárcel, almirante. Por esa razón nosotros nos adelantamos y creamos el servicio militar voluntario, que mira qué lindo se oye voluntario, en el cual miles de jóvenes han pasado por ahí y tenemos, por lo menos en esa área, un buen caldo de poder alimentarnos por ese lado. ¿Y cómo ha sido la relación con los ministros y secretarios de la Fuerza Armada con usted? Muy buena siempre. Sí. De hecho, una de las cosas que yo siempre he dicho en República Dominicana, la relación de generales, aparte de que somos conocidos, compartimos en muchas áreas, también hay un respeto por el incumbente. Bueno. Yo siempre he dicho que un general activo en retiro que critique públicamente a un presidente, ya sea presidente actual o presidente, o a un ministro de defensa, que lo critique públicamente, no debe llegar a general. No me diga una cosa. Sí, porque no debe criticarlo. Porque no es decente. No es decente. Ahora, en cuestiones privadas, usted puede cuestionar una acción, pero públicamente ya se contradice uno mismo. Por la categoría. Pero abusando de la confianza, pero en conocimiento del espíritu analítico y de la historia. La izquierda en República Dominicana, y hablo de la izquierda en todo el sentido de la palabra, desde los movimientos contrarios a la tiranía de Trujillo, los acontecimientos posteriores, los años 70, hasta el día de hoy. Hablo de la izquierda en función de los elementos políticos e ideológicos. ¿Por qué marcó distinto en República Dominicana a los otros países de América Latina en una visión de un jefe de las Fuerzas Armadas y director del DNI, que son las dos patas principales de la seguridad nacional en cualquier país, y fuera del presidente son los dos ejes de poder más grandes de la nación dominicana, lo que lleva a que tenga hasta en los altos estudios de la Fuerza Armada una visión de los procesos. ¿Por qué el proceso de la izquierda dominicana a ojos de Cifrido Pared Pérez fue distinto y marcó diferente a América Latina, viendo uno lo que ha pasado, lo que pasó en el resto de América Latina desde que se formaron las izquierdas hasta el día de hoy? En un momento en que antes de ayer se relanzó la Internacional Comunista, que a mí me llamó la atención. Mira, se ha dicho siempre, Soto y yo somos como hermanos y siempre analizamos todo ese tipo de cosas. Y hemos llegado a la conclusión que aquí en República Dominicana la Guerra Fría terminó en el año 73, en febrero, con Caracoles. Y hay que entender cuál fue el proceso que se dio aquí en el país, que fue muy diferente en América Latina, como tú acabas de decir. Mira, la izquierda dominicana en los años 60 le faltó un olfato un olfato estratégico, en el sentido de que, señores, 4 años después de la dictadura,
sucede aquí un levantamiento militar en el año 65, donde los dos líderes eran dos coroneles, Francisco Alberto Camaño Deñó y Fernández Domínguez. Los dos líderes eran hijos de dos generales de la dictadura, Alberto Camaño y de Ludovino Fernández. Era para que la izquierda dominicana, el 14 de julio, a partir del 66, comenzara a abrir y buscar la manera de cómo cooptar o cómo tratar de atraer a militares, porque ciertos hijos de generales tenían un pensamiento democrático apenas 4 años después de la dictadura. Hay un caldo favorable para la izquierda dominicana. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Que comenzaron muchos de ellos a matar militares para quitarle el arma, porque había que proveerse de las armas. Entonces, aquel militar joven que tenía cierto pensamiento izquierdista, cuando ve que le mataron al compañero de promoción para quitarle el arma, dijo, el próximo puedo ser yo. Lógico. Entonces, hubo una idea por parte de los generales de los 12 años que pusieron unos letreros en las Fuerzas Armadas militares que tu principal enemigo es el comunismo. Y realmente, al ellos, el soldado, ver que me están diciendo eso doctrinalmente y me están matando a un cabo, un sargento, un teniente. ¿Se lo creyeron? Pues, se lo creyeron. Y se paró realmente esa parte y provocó que, a pesar de que todo joven tiene ciertos niveles izquierdistas, progresistas, provocó que el militar se adecuara a su estructura firmemente militarista. Almirante, se nos terminó el tiempo. Queremos darle las gracias por su intervención siempre muy buena y la respuesta adecuada que usted le da a cada una de nuestras preguntas. Muchas gracias. Esperamos que vuelva pronto, porque siempre habrá temas que conversar con usted. Muchas gracias, don Freddy. Siempre. Señores, ha sido la participación del almirante Sigfrido Páez Pérez, quien ha compartido con nosotros temas políticos y militares y de seguridad e inteligencia. Muy, muy agradable.